A ver, ¿con qué vas a No. Estaba en estos días oyendo lo de las elecciones en Argentina, ¿verdad? El triunfo de Macri. Y muy interesante. Es decir, hay un respeto con todo lo que se diga a los argentinos, un respeto profundo a la voluntad popular. Se pone de manifiesto en forma evidente como el mismo Scioli al final llama por teléfono a Macri y le reconoce que él ganó, etcétera, etcétera. La etcétera. presidenta de Argentina también. Bueno, no sabía. Sí, fue la primera en llamarlo. Sí, bueno, es interesante porque hay muchos países que no respetan nada de eso. Es decir, es como un show en el día de las hasta elecciones. hace cierto tiempo tampoco. Bueno, pero ya se han civilizado. No, a mí me llamó la atención poderosamente, porque yo no esperaba esa actitud tan drástica. No, reconocer. Además, y yo se estaba acabó. pensando antes. Es más, perdón, cuando estaban pasando la información electoral, que la estaba llevando Fox, la información electoral, una era de la Casa Rosada y otra era del Consejo Electoral. Iba adelante la Casa Rosada e iba señalando la derrota de Scioli, ellos mismos. Muy interesante. Entonces yo hablaba como ya me dio No, con don Vlad, es que me da risa como te puso la muchacha, ya llegó don Vlad, que hablaba con Vladimir sobre lo de dentro de pocos días, las elecciones en Venezuela, que decían, los últimos datos de encuestas, que está 30 puntos por encima de la oposición. Y digo yo, pero ¿cómo? Es que puede decir 10, 8, 9, bueno, pero 30 puntos es abrumador, es una cosa asombrosa. Y me decía Vladimir que sí, que es que así es, bueno, de veras que... pero vamos a ver, en Argentina, digamos, la diferencia de ganador... Al final fue muy poco. Al final fue 3%. Sí. ¿Verdad? Inmediatamente la presidenta Kirchner reconoce la derrota y el propio Scioli también reconoce la derrota y se suman. Sabiendo que tienen controles todavía mayoritarios en el Senado y en el Parlamento. Pero al final reconocen una derrota. Sí. En Venezuela, que es el caso que planteabas, Álvaro, las encuestas hoy todas indican que el ambiente es para que el gobierno pierda arriba del 20% y hasta el 30% más. Increíble. Es decir, hay un reconocimiento muy grande de un sentimiento antigobiernista muy fuerte. Eso es real. Hay todas las encuestas, para que se equivoquen todas sería muy difícil. Sí, hay una coincidencia. Hay una coincidencia muy grande, a pesar de las cosas que ha hecho el gobierno para neutralizar a la población, como los aumentos de salario. Este año ha aumentado 60% del salario en dos partes, 30 y 30. En marzo y hace poco, ahora en octubre, recientemente. Entonces eso influye, obviamente, y aún así el ambiente es contra. Yo soy de la idea de que la situación está, no solo por los resultados de encuestas, sino por el ambiente que se percibe, de que se van a llevar una tandeada del gobierno. Pero también que se están haciendo todos los mecanismos legales posibles y matrafuleros para montar, digamos, un resultado que no sea tan distanciado, que sea tan estrecho como que el gobierno pueda no aceptar el resultado, o hacerlo de una manera tal que también se altere el proceso electoral en favor del gobierno, que el gobierno ya ha venido anunciando de que no, es decir, que la revolución va a continuar, que esto y que lo otro. Sí. Han amenazado incluso fuertemente al sector privado en algunos aspectos, y en ese sentido pareciera que el gobierno sí se lleva un golpe. Cuando se produjo un referéndum para modificar la Constitución y que era un referéndum muy amplio, ese referéndum lo perdió el gobierno por un escaso 1 y resto por ciento. Yo me acuerdo, era Chávez. Estaba Chávez presente
y había un sector en el gobierno que no quería reconocer el resultado. Y ahí influyó un hombre muy importante en Venezuela, José Vicente Rangel, que había sido ministro de Relaciones Exteriores, ministro militar del ejército sin ser militar de Chávez, y un hombre muy influyente en la opinión pública, un hombre de izquierda, había fundado el movimiento hacia el socialismo, el más venezolano, en fin, había sido candidato a la presidencia, y un hombre verdaderamente respetado, y él influye en Chávez para que Chávez acepte el resultado, y lo acepta, ¿verdad? El problema es si Maduro tendrá al mismo José Vicente Rangel, que todavía sigue existiendo ahí, para que lo escuche en términos de aceptar un resultado negativo, ¿verdad? Es decir, yo creo que la sociedad venezolana, si el resultado es evidente, que se observa, que se ve, que es real, palpable, al gobierno no le queda más que aceptarlo. Si es una situación tablas, ahí pueden, es como lo de la elección presidencial, maniobrar para alterar el proceso, que ya lo han venido alterando, han cambiado las reglas electorales para evitar que eso suceda, pero de todas maneras yo creo que sí va a suceder bueno, estamos a pocos días. Un resultado muy fuerte. No, cuando salga este programa no me haya pasado A todo ahí. propósito, están a propósito de Macri en Argentina, la primera declaración que da Macri, o en su primer discurso, más bien al momento de reconocerse como ganador, marca una pauta muy interesante desde el punto de vista de las relaciones internacionales en Sudamérica. Primero porque, bueno, habla de que va a proponer en UNASUR, la comunidad de países de Sudamérica, que se excluya a Venezuela por la persecución política que tiene contra los dirigentes políticos, y los menciona Leopoldo López y todos los demás que va ahí. Incluso en el acto está la esposa de Leopoldo López acompañando a Macri en el triunfo electoral. Es decir, eso ya da un viraje muy importante allí, en esa zona, porque hasta ahora, digamos, la Kirchner había sido una aliada estratégica importante del gobierno venezolano. Aquí pareciera que ya hay un distanciamiento importante y una propuesta concreta de empezar a sancionar a Venezuela en UNASUR. Y ya se había distanciado un poco Brasil. Por eso, el problema es si habrá la correlación de fuerzas para establecer algo ahí en UNASUR que pueda alterar y hasta debilitar y quebrar, si es del caso, a UNASUR como un bloque de países en relación a Venezuela. Me parece que esto va a ser interesante verlo ahí, porque eso sí viene ya a modificar la correlación internacional de fuerzas en el continente. Sí, sin duda. Porque además los otros países, Ecuador, Bolivia, se han de alguna manera distanciado un poco de Maduro en el discurso. Sí. Por ejemplo, ya no dejan de hablar de socialismo siglo XXI. Sí. Ya Correa habla de la revolución ciudadana. Y ya Correa retiró su participación en las próximas elecciones. Y Evo ya habla de la revolución multiétnica y cultural. Ya dejaron el tema del socialismo siglo XXI. En Uruguay no se está hablando de socialismo siglo XXI, que son como los países que de alguna manera podían tener ese discurso, porque Brasil no lo ha tenido, Argentina tampoco, Paraguay ni con Lugo. Ecuador, me parece que con Lugo no lo tenía. Hablaba algo de eso, pero caído Lugo, ahí está neutralizado. Entonces, eso ya quedó en esa medida. Y la otra medida importante en Sudamérica de estos días es que el presidente Santos liberó a 50 guerrilleros que estaban detenidos como un acto de buena fe para propiciar el mecanismo de la paz en Colombia, que eso es interesante en este ambiente de cambios que se está dando en la región. Entonces hay que esperar a Venezuela. Ya en cualquier momento vamos a tener esas elecciones y quizás podemos dedicarle un programa en detalle sería a explicar, digamos, la radiografía electoral de Venezuela. Sí, con mucho gusto. Sería interesantísimo. Yo toqué el tema precisamente porque sé que tú conoces eso íntimamente, al extremo de que en una oportunidad hablaste de unas cosas que yo me anticipé
a las noticias. Dice, no, esto es así y así, se lo dije. Sí, Y pero resulta bueno. que días después sale en Fox. 15 Yo veo días. mucho Fox, a mí me llama la atención, es muy, muy certero en sus cosas. Y, bueno, vos sos un experto en muchas cosas, ¿sí? Sos un historiador y tenés un conocimiento íntimo estuviste de embajador allá, has conservado una serie de amigos que supongo que mantenés una relación con ellos y todo eso, como me pasa a mí con Colombia, yo todavía tengo una relación casi permanente con mucha gente. Yo estuve 2 veces allá de embajador, entonces sí, se conservan ciertas amistades y ciertas, sobre todo, estaba viendo que el presidente Santos, pues que era del Espectador, ¿no? De la familia Santos, del Espectador, y deja a su hermano, va a Cuba y tal, y ese es un personaje dentro del periódico, es decir, hay una gran influencia de tipo informático sobre lo que está pasando, ¿no? En fin, El que hay me grandes parece que ha quedado cambios. reducido en Colombia es Uribe, ¿verdad? Sí, es Se que ha es muy reducido. radical Uribe, ¿verdad? Es muy radical. Se me ha olvidado traer el libro ese donde Uribe relata de las llamadas de Fidel. Oye, Uribe, yo sé que tú casi no duermes como yo, por eso te llamo. Pero tengo que traer Ahora el libro. que recordás eso, me vino a la memoria un detalle de lo que yo te había dicho de un caso en el que había habido una llamada también De Fidel. de Fidel, pero me acaba de caer la peseta, que fue al revés. Ajá. La llamada se la hizo un periodista cubanoamericano a Fidel haciéndose pasar por alguien. Entonces, por supuesto, en un momento dado Fidel le soltó una obscenidad, una cosa así, pero ya, eso es viejo, es tan viejo. Sí, sí, sí. Pero sí, por eso, quién sabe, pues, una historia como esa, por dónde puede ir, con los teléfonos se pueden hacer trucos, ¿no? Ah, sí, sí, sí. Ah, no, pero es que las citas, no sé, la verdad que sí. Sí, puede puede ser. Pero a mí me da la impresión de que sí, inclusive creo que en una oportunidad Uribe le devuelve una llamada, de manera que sí hay una comunicación. Interesante, ¿verdad? Bueno, pero Pues que parece casi que todos que- los presidentes tienen línea directa entre ellos. Sí, pero es que Fidel no era presidente. Ah, sí era, claro. 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 Parece... Casi todo el tiempo, porque de los 50 y pico, casi 60 años de la revolución, solo hay un periodo que es Dorticós, Sí. y Dorticós Torrado. después sigue Fidel y después sigue Raúl. Sí, Son los sí, tres. sí. Y Raúl ya puso plazo, lo volvió a enfatizar hace pocos días, de que en el 18 él deja la presidencia. Yo creo que es interesante esa manifestación de él, porque él ya es por segunda vez que lo a plantea. propósito de ese libro, hay una cosa muy interesante en que, es que tengo que traerlo para leérselo, que Fidel se distancia de una de las guerrillas, no sé de cuál, porque habían caído en el manejo de drogas. Y que a él le constaba porque estaban pasando, tenía que frenarlos en Cuba y entonces él se distancia de esa guerrilla. Es que no sé si era esta con la que se está negociando. Bueno, parte de ese negocio de la droga le costó la cabeza a un Ochoa. A un militar, Ochoa, claro, lo fusilaron. uno de los altos generales Sí, de la señor, revolución que cubana, había estado en... que había comandado las tropas en África Sí, y todo. así fue. Sí, claro. Sí. Y lo fusilaron. Sí, no, Ahí allá no se andan con... No. lo fusilan. Eso es interesante, digamos, porque ahí sí hay como... Sí, bajo bueno, y la eso conducción coincide de- con ese planteamiento, de ¿verdad? Fidel sí había que se separa. como un Interesante. control de ese tipo de cosas, ¿verdad? Sí. Nunca se asoció a Fidel a ese tipo de negocios. No, jamás. ¿Verdad? Y es que acordate que Che Guevara en eso era radical, ¿no? Tremendamente duro con lo de las drogas, ¿no?
Duró muchas cosas. Bueno, sí, pero digo, hablando de ese aspecto de siempre se plantó pero de una forma radical, ¿no? Bueno, y Fidel de ahora, con esos detalles que uno se entera, ve que hay una actitud también muy anti-drogas, ¿no? En fin. Bueno, es que todas las drogas pasan por el Caribe, pasan Claro. por el frente de Cuba, o por Es un detrás, puente, es un puente. por detrás o por el frente de Cuba. O por Cuba, aunque ya cuesta mucho. Yo creo que ya es muy difícil. Sí. Pero es un Si día estuvieran está- ahí los mafiosos todavía. Estaba viendo una información sobre esa droga que está ahora de moda, que parece que es muy peligrosa, que le llaman, tiene un nombre muy poético. Son unos cristalitos. Viene de Holanda. No, no viene de ninguna parte, porque justamente de lo que iba a decir es que se trata de una molécula químicamente tan sencilla que viéndola digo, ya no hay remedio, porque si esa tiene esos efectos, debe haber 800 más, más o menos de la misma simplicidad química, que van a funcionar. Yo, Es increíble. yo nunca he fumado, digamos, un cigarro, menos drogas. Pero me parece que ya cuando las drogas se hacen químicas pierde elegancia, pierde caché, pierde... Bueno, no, pero es que Me parecería que la droga natural para los drogómanos o drogomonos debería ser como más atractiva que la droga sintética, de alguna manera. Pero no, han natural, proliferado las más- sintéticas. el problema, eso es algo que podría incluso meterse en el cuadro de la discusión sobre la legalización, porque, digamos, la perspectiva de, yo soy químico orgánico, o era, digo, tengo una idea, cuando veo una fórmula ya me hago una idea de la facilidad con que se puede fabricar. Y cuando yo vi la fórmula del LSD, dije, no, el que diga que la va a hacer en el laboratorio, le va a costar tan caro hacerla que no tiene sentido. Pero esta, que... Ácido lisérgico. Entonces, me puse a pensar, ya hemos llegado a un punto en que la estructura química es tan sencilla que si que la puede hacer, no cualquiera, pero se puede hacer con una facilidad tremenda. Entonces, ¿cómo se controla? En cambio, claro, las naturales, uno sabe que hay que extraerlas y se requiere una parafernalia compleja para tenerlas puras, por ejemplo. Pero aquí... Bueno, cuando yo estaba carajillo, recuerdo que vendían unos juegos químicos. Sí, uno Que a mí me jueguito. regalaban en Navidad. Sí, claro, va a ser. Y uno hacía un montón de cosas, hasta pólvora. Sí, claro. Sí, Y uno hacía experimentos con pólvora. Es decir, al final, no sé, porque yo ya dejé de ser carajillo, ya no regalo juegos de química, pero de pronto en ese tipo de regalos todavía que pueden darse, hoy vengan más sofisticados, obviamente porque ha cambiado mucho todo y entonces puedan hacerse más cosas, ¿verdad? Y ahí podría venir el interés de los niños por aprender cómo procesar en esa dirección, porque todo eso va orientado en esa dirección. Y luego la potencia. Claro. Yo hacía siempre la comparación. Supóngase que las sustancias dulces se prohíben. Entonces, obviamente, el azúcar se prohíbe. Sí. Entonces, ¿sabes lo que difícil que sería meter de contrabando un quintal de azúcar? En cambio, unos cuantos gramos de sacarina se pueden llevar en el bolsillo del saco. Entonces sería facilísimo meter sacarina en vez de sacarosa. Perdón, pero ¿cómo que es prohibido el azúcar? No. Ah, Es una bueno, hipótesis, no, mira, Más ya. interesante Es sería, que me quedé. más interesante sería hacer una sacarina
deshidratada que puede hidratarse. Bueno, no, a lo que voy es que Y cuidado entonces con la la potencia, cocaína deshidratada que puede hidratarse. la potencia edulcorante, estaba haciendo una comparación. ¿Cómo se nada llama? más. El otro día, perdón, de este autor de ciencia ficción que además es un científico tremendo. Asimov. ¿Cómo? Asimov. Isaac Asimov. Que una de las novelillas cortas que me decía que se había inventado se concentraban ciertas características de ciertas mujeres que se echaban en una bañera, una rubia, y fueron al hidratarse salía el mujerón en la bañera. Un montón de burradas, pero buenísima la novela. Yo me me acuerdo- quedé, buenísima la mujer. Bueno, también. Ay, Isaac Asimov, buenísimo. Isaac Asimov tiene una Qué bárbaro. cosa extraordinaria.